Bueno, voy a grabar esto. A partir del momento, chicos, ingresan el número de perfil, por favor. Un momentito. Ok. Bueno, la clase anterior estuvimos viendo, retomamos lo que fue inducción matemática, pero vimos cómo se demostraban por inducción las propiedades de divisibilidad, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá. Un momento. Estuvimos resolviendo algunos unos ejemplitos de estos para ver acá. Pero era de inducción, es que estoy en el folleto de divisibilidad. Okay. Ok, ya lo tengo acá. Ok, estuvimos viendo algunas demostraciones por inducción, pero aplicando las propiedades de divisibilidad. Es decir, cuando podíamos mostrar que en este caso, que un número dado era divisible por otro, ¿verdad? Ok, recordemos que el principio básico de la inducción posee entonces tres pasos básicos, que es el paso inicial, el paso inductivo y la demostración. Era suponer, entonces demostrar que se cumplía para el primer término, suponer que se cumple para n y demostrar que se cumple para n más 1. Entonces, nosotros hicimos el ejemplo A, ¿verdad? Ahora vamos a retomar esto, pero vamos a hacerlo con el ejemplo B. Dice, demuestre que todo número de la forma n a la 3 menos n es divisible por 3. Ok, para todo n en los números naturales. Eso quiere decir que para todo número natural, que en este caso tomamos como primer elemento el natural, que sería en este caso 0. Recuerden que si me especifican que es de todo natural, cuando n es mayor o igual que 1, tenemos que iniciar en n igual 1, ¿verdad? Si fuera el caso. Ok, lo que tenemos que mostrar en este caso, o nuestra propiedad, es mostrar que todo número de la forma n a la 3 menos n es divisible ¿por quién? Por 3, para todo n en n. Ok, si lo vemos de esa manera, demostrar que este número es divisible por 3 es verlo de la forma 3 por k, donde k es un número entero. Esto siempre y cuando aplica, en este caso el n, sea un número natural, es decir, para todo n en n, ¿verdad? Ahora, si ya nosotros tenemos la propiedad definida, a la hora de mostrarla por inducción, lo que tendríamos era que mostrar que se cumple para el primero, suponer que se cumple para n y demostrar que se cumple para el siguiente, ¿verdad? Entonces, vamos a irlo haciendo como paso a paso. ¿Qué pasa si n es igual a 0? Si n es igual a 0, ¿en qué se va a convertir esta expresión? Se va a convertir en 0 a la 3 menos 0, ¿cierto? Y 0 a la 3 menos 0 es 0. Ahora, yo les pregunto a ustedes, chicos, 0 es divisible por 3. ¿Ustedes qué dirían? No, entre 0. Sí. Ah, vamos a ver. Recuerde que para que sea divisible por 3, tiene que verse de la forma 3 por algo. Si es 3 por 0. Sí, ¿verdad? Sí es posible. Entonces, ¿qué pasa? Que si 0 yo lo puedo ver como 3 por algo, entonces quiere decir que efectivamente el 0 es divisible ¿entre quién? Entre 3. Y de hecho 0 es divisible entre cualquier número, pero cualquier número no es divisible entre 0. Ven lo que les digo, por ejemplo, 0 se divide entre 3 y eso les va a dar 0, pero 3 divisible entre 0 no existe en los números reales, eso no existe. Está bien, la división entre 0 no existe. Pero en este caso 0 yo lo puedo ver como 3 por 0, por lo tanto, si este valor, a la hora de darle el n, el valor 0, lo puedo ver como 3 por algo, ya podemos decir que efectivamente 0 es divisible ¿entre quién? Entre 3, por lo tanto la proposición se cumple ¿para quién? Para n igual 0. Ahora, una vez que ya sabemos que se cumple para n igual 0, lo que tenemos que hacer es suponer que se cumple para n. Es decir, que esa proposición se cumple para n. ¿Qué se cumple para n? Quiere decir que n a la 3 menos n se puede ver de la forma 3 por un k1.
cuando K1 pertenece a los números enteros. Con cualquier número entero, eso es lo que quiere decir. Ahora, una vez que suponemos que se cumple para n, tenemos que mostrar, es decir, hay que mostrar que esa proposición se cumple para quién. Para el siguiente. Si decimos que se cumple para n, se tendría que cumplir para quién, para n más 1. ¿Y qué quiere decir que se cumple para n más 1? Que yo puedo cambiar el n por n más 1, perdón, y sigue siendo divisible por 3. Es decir, que n más 1 a la 3 menos n más 1 sigue siendo de la forma 3 por un k. Pero eso sí, con un k sub 2, donde k sub 2 pertenece a los números enteros. Ahora, tenemos que demostrar que esto es divisible por 3, y es donde viene la demostración formal. ¿Verdad? Entonces, chicos, déjenme ver acá un momento. Ok, chicos, vean acá. Retomando entonces la demostración es esto. Ya demostramos que se cumple para n igual 0, suponemos que se cumple para n y tenemos que mostrar que se cumple para n más 1. Eso quiere decir que n más 1 a la 3 menos n más 1 sigue siendo divisible por 3. Y si sigue siendo divisible por 3, es porque se puede ver de la forma 3 por un k, donde aquí es un k1 y aquí es un k sub 2, ¿verdad? Cualquier k que nosotros queremos. Ahora, tenemos que demostrar que esto es divisible por 3. Entonces, para la demostración voy a salir solo de este lado de la igualdad. Vamos a colocarlo acá como demostración. Ok. Entonces es importante. Ok, chicos, vean, para la demostración voy a salir de este lado de la igualdad. Voy a tomar n más 1 a la 3 más menos n más 1. Y voy a ver qué forma va teniendo esto. La idea es ir desarrollando toda esta resta con una fórmula notable, haciendo agrupaciones. Siempre hay que usar la hipótesis de inducción en todo momento y demostrar que al final esto es de la forma 3 por algo. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Como les decía, aquí hay una fórmula notable. Eso se llama el cubo de una suma. Y para esa fórmula notable, sí tenemos que aplicar entonces lo siguiente. Sería el primer término elevado al cubo, más 3 por el primer término al cuadrado por el segundo, más 3 por el primero por el segundo al cuadrado, más el segundo término al cubo. Este es el desarrollo de esta fórmula notable. Repito, el primer término al cubo, más 3 por el primero al cuadrado por el segundo, más 3 por el primero por el segundo término al cuadrado, más el segundo término elevado al cubo. Y una vez que desarrollamos esta, vean que delante de este paréntesis hay un menos. Hay que colocarle paréntesis porque si no el negativo no cambia los signos de todo. Y recuerden que está restando a todo el n más 1. Hay que colocarle paréntesis y después el negativo llega y cambia los signos. Ahora, como yo desarrollé la fórmula notable, no he puesto los resultados. Tengo que ver cuánto da este y este término. Entonces me estaría quedando n a la 3, 3 por n a la 2 por 1, 3n a la 2, 3 por n por 1, 3n, más 1 a la 3 que es 1, menos n menos 1. Ahora bien, chicos, vean, lo ideal es que cuando ustedes lleguen aquí, tienen que usar la hipótesis de inducción. ¿Cuál es nuestra hipótesis? Tenemos entonces que n a la 3 menos n es un 3 por un k1. Es decir, ustedes tienen que agrupar un n a la 3 menos n, y donde está eso se puede colocar un 3 por un k1 porque son equivalentes. Y vean aquí, puedo cancelar 1 menos 1, se va. Entonces les estaría quedando n a la 3, que es este, menos este n, los voy a agrupar en un paréntesis, porque cuando uno tiene suma y resta de términos, uno puede agruparlos, ¿verdad? Y voy a dejar por fuera estos dos, que serían 3n a la 2 más 3n. ¿Por qué, chicos? Porque eso ya me permite ver que por hipótesis de inducción, ¿qué es n a la 3 menos n? N a la 3 menos n sería un 3 por un k1. Entonces lo puedo reemplazar por la hipótesis. Y a esto le puedo sacar tercera a factor común. Entonces les va a quedar n a la 2 más n. ¿Por qué no le saqué el n a factor común? Porque no me interesa tanto. Lo que me interesa es verlo como un 3 por algo. Ahora, de este término que tengo aquí y de este solo término, que tenemos dos términos,
¿Qué es lo que podría tomar a factor común en ambos? El 3. Ajá, muy bien, el 3. ¿Y qué les va a quedar en el paréntesis? Está 1 más n a la 2 más n, porque si tomo el tercer a factor común les queda esto y esto. Y a eso, ¿cómo lo podemos llamar? A eso le podemos llamar A sub 2. Entonces ya llegamos a demostrar que n a la 3 más 1 a la 3 menos n más 1 se puede ver como un 3 por un K2. ¿Y eso qué quiere decir? Que esto es divisible ¿por quién? Por 3. Por lo tanto, n más 1 a la 3 menos n más 1 es, o se puede ver como un 3 por un K2 para todo n en n. ¿Verdad? Por lo tanto, ya podemos asegurar, entonces, la conclusión final es decir, ok, como ya demostramos para el primero, nosotros vamos a suponer que se cumple para n y demostramos para n más 1, ya podemos decir que se cumple para todos los números naturales. Por lo tanto, podemos asegurar que n a la 3 menos n siempre es de la forma 3 por k para todo n perteneciente a los números naturales. Si quieren lo pueden quitar de aquí y lo dejan al final y no pasa nada. Y ya con eso está lista la demostración. Vamos a demostrar esta de acá. Tenemos que demostrar que todo número de esta forma es divisible por 7. Eso quiere decir que es de la forma 7 por k. Entonces, paso inicial. ¿Qué pasa si n es igual a 0? Si n es igual a 0, entonces me va a quedar 2 a la 3 por 0 menos 1. Ahora, 2 a la 3 por 0 es 0. 2 a la 0 es 1. Menos 1, 0. ¿Y qué pasa? Que 0 lo podemos ver de la forma 7 por 0. Por lo tanto, si este número se puede ver como 7 por algo, ya podemos asegurar entonces que esto se cumple ¿para quién? Para n igual a 0. Por lo tanto, la proposición se cumple para n igual a 0. Ahora, tenemos que suponer que se cumple para n. ¿Qué quiere decir que se cumple para n? Que 2 a la 3n menos 1 es de la forma 7 por k1. Eso sí, con un k1 perteneciente a los números enteros. Ahora, tendríamos que mostrar que la proposición se cumple para n más 1. ¿Y qué quiere decir que se cumpla para n más 1? Que 2 elevado a la 3 por n más 1 menos 1 sigue siendo de la forma 7 por un k. Eso sí, con k sub 2. ¿Verdad? Porque ya estamos variando la forma. Antes era para n, ahora es para n más 1. Entonces, si nosotros lo aplicamos, sería de la siguiente manera. Recuerden que la demostración es salir de un lado y mostrar que es de la forma 7 por un k. Sería 2 elevado a la 3 por n más 1 menos 1. Ok. Esta tiene un poquito de todo. Aquí no hay fórmula notable, pero sí hay que descomponer como un ejercicio que hicimos en la clase anterior. Aquí lo recomendable, y lo que les puedo decir es que primero puedan multiplicar acá. Entonces, esto nos estaría quedando 2 a la 3n más 3, y le resto 1. Es decir, si multiplicamos queda este resultado. Por ley de potencias, ¿qué es 2 a la 3n más 3? ¿Es? 2 a la 2 a 3n. la 3n más 2 a la 3. Por Por 2 2 a la 3. porque es una multiplicación la que me lleva a la suma de exponentes. Y le resto el 1. Este 1 nada más lo sigue bajando. Por hipótesis, yo tengo que tener un 2 a la 3n, entonces no me sirve venir y trabajar con eso. Esto lo dejo intacto. Pero yo puedo desarrollar este 2 a la 3. Por potencia, ¿cuánto es 2 a la 3? 8. 8. Y no resten este 8 menos 1, chicos, porque es que este 8 está multiplicando. Y no puedo hacer una operación de un número que multiplica con otro que está aparte. Es una prioridad en las operaciones combinadas. ¿Qué podrían hacer con este 8 si lo quiero ver como un número divisible por 7? Meter el 7 más 1. Muy bien, lo puedo ver como 7 más 1. Y el 1 que está afuera lo bajo. Ahora, esto que multiplica, puedo venir y multiplicarlo acá. Entonces me va a quedar 2 a la 3n por 7 y 2 a la 3n por 1, 2 a la 3n menos 1. Ahora, Por hipótesis tiene que 2 a la 3n menos 1 es 7 por k. entonces esto lo dejo así. Muy bien.
Y por hipótesis, 2 a la 3n menos 1, que es esto, es 7 por un K1. Y ahora saca 7 factor común. Bien, y les va a quedar 2 a la 3n más K1. Y a esto le llaman K sub 2. Por lo tanto, este número se puede ver como un 7 por un K2. Eso quiere decir que es divisible por 7. Entonces, se cumple para n más 1. Por lo tanto, sería 2 elevado a la 3 por n más 1 menos 1, que es divisible por ¿quién? Por 7, es decir, es un 7 por un K2. Y si se cumple para el primer término, se cumple para n, y vimos que se cumple para n más 1, concluyen que se cumple para todo n en los números naturales. Está bien. Igual ahí les va a quedar por lo mismo. Entonces sería acá. Ver que se cumple para n igual 0, es porque me da 0 y 0 es de la forma 7 por 0. Entonces se cumple para el primero. Suponemos que se cumple para n, es decir, que esto siempre es verdadero. Y hay que mostrar que se cumple para n más 1, es decir, que 2 a la 3 por n más 1, n menos 1 es un 7 por un K sub 2. Salimos de este lado. De este lado aquí primero multiplico el 3 por n más 1, sería 3 por n más 3, y el 1 lo bajo. Esta, como hay una suma de exponentes, lo puedo ver como una multiplicación de potencias de igual base. Se conserva la base y se suman los exponentes para llegar a esto. Y el 1 lo bajo. Este 2 a la 3 se ve como un 8. El 8 lo puedo ver como 7 más 1. Aquí multiplico. 2 a la 3n por 7, 2 a la 3n por 1, y le resto el 1. Y ahora, esto por hipótesis, ya lo puedo ver como 2 a la 3n menos 1, se puede ver como un 7 por un K1, que está acá. Y esto lo bajo. Este término y este de acá tienen en común el 7, entonces saco 7 factor común, que les va a quedar 2 a la 3n más K1. Y esto lo llamo un K sub 2, entonces esto es igual a un 7 por un K sub 2. Por lo tanto, se cumple para n más 1, y si se cumple para el primero, para n y para n más 1, ya pueden concluir que se cumple para todo n en los números naturales.